Contacto con Iña La Estanzuela. Novedades desde la investigación agropecuaria. Así que si hubiera preguntas para ellos, ya empezaríamos con preguntas o comentarios, aclaraciones también del ensayo. Con mucho gusto lo podemos ir tomando. Levantan la mano y les acercamos el micrófono. Aquí adelante ya hay una. Gracias. Hola Álvaro. Buen día, los felicito. Me disculpo porque llegué un poquito tarde. Muy buenas las presentaciones, muy buenos los registros. La verdad que profesionalmente me siento muy contento que se empiece a generar este tipo de información nacional con respecto a los corrales de engorde. Hay más, pero creo que estamos trabajando en la línea que para nuestro entender es muy buena para el desarrollo. Dicho esto, yo no entendí un comentario que hizo Valentín, que me gustaría entenderlo un poco más, capaz que porque no estaba, es ¿qué pasa si las dietas aumentan en fibra en vez de ser tan concentradas energéticamente? Te creí entender que tú dijiste que el estrés calórico disminuiría. ¿Está bien eso que entendí o no quisiste decir eso? ¿Cómo anda, señor? ¿Anda bien? La teoría y lo publicado es que las dietas frías son aquellas que tienen menor nivel de fibra en los corrales, porque la digestibilidad de las fuentes energéticas es mayor y por lo tanto la energía se utiliza mejor en el rumen y hay menos calor metabólico. Entonces, cuanto menor fibra tengamos en las dietas, teóricamente deberían dar mejor y hay varios ensayos que muestran eso. La observación nuestra es que las dietas de iniciación y de recría, que tienen mucho mayor nivel de fibra, no muestran tantos niveles de estrés calórico porque son animales más flacos y porque tienen un menor nivel energético las raciones, pero que los mismos animales que ya están gordos y que ya están casi terminados, si los ponemos en esas dietas de mayor fibra, tendrían los mismos o más problemas de estrés calórico que los que tienen actualmente. Si se interpretó que a mayor fibra disminuiría el estrés calórico, no lo vemos así, no fue lo que quise transmitir, pero sí nos pasa de ver que los animales en dietas menos energéticas en el feedlot sufren menos el estrés calórico, no porque la dieta les permita sufrirlo menos, sino porque están más flacos y porque probablemente eso los lleva a tener menos estrés calórico por menos cobertura de grasa. Lo que sí mencioné es que en el forraje probablemente el mayor tiempo de consumo o de estar en el forraje, mejor dicho, pueda llevarlos a estar en una mejor condición de confort, pero no necesariamente a que sea mayor consumo. Entonces no creo que tampoco sea un factor a poder sacar como conclusión de que, bueno, que el ganado que está en mejores condiciones de estrés calórico come menos fibra por ese lado. Me parece que si ese fue el mensaje, está errado. En definitiva, a un mismo nivel de energía, lo que deberíamos pensar es que cuanto menos fibra tiene la dieta, mejor debería funcionar el ganado porque va a haber menos calor metabólico. ¿Coincidís, Álvaro? Muchas gracias, Valentín. ¿Algún otro comentario? También para Pablo. Sí, adelante. Yo tengo otra pregunta que capaz que no entendí el informe. Tú comparaste 2 años, estoy trabajando de memoria, pero a nosotros este año, particularmente la performance en los corrales de engorde que nosotros trabajamos, fue muy buena este año. Y el año pasado, si no me acuerdo mal, fue peor.
pero yo no lo vi tan reflejado en el informe que vos hiciste. Te estoy hablando empíricamente, no hice nada de todas estas investigaciones, ni hice los análisis. Pero nosotros cuando tenemos años secos, como este en particular, nos va bárbaro en los feedlots en verano, bárbaro. Por más que haga 40 grados de temperatura no pasa nada. Pero no lo vi tan reflejado en los resultados que tú presentaste. No sé si empíricamente capaz que no lo vi reflejado o no lo entendí. Sí, Sebastián, ¿podemos poner la última presentación? Ahí está. Pasá para atrás nomás, Valentín, hasta donde quieras. Como te controlé a la hora que llegaste, sé que no viste este cuadro. Viste que te avisé antes por las dudas. Un poco en esa misma línea, Álvaro, estamos de acuerdo. Esto es esto es ganancia diaria y eficiencia de conversión del 2018, del primer trimestre, de los lotes totales cerrados en el feedlot. Fue la mayor ganancia de los últimos 3 años del primer trimestre y la mejor eficiencia de conversión del primer trimestre de los lotes totales. No quiere decir que en el ensayo, por haber metido animales de 457 kilos en el segundo ensayo con respecto al primero, que lo metimos de 380 kilos, y que los lotes de repente no son iguales y el tratamiento de aspersión fue diferente, se refleja en la ganancia diaria del ensayo. El ensayo anduvo muy mal como ganancia diaria específicamente, porque entró ganado de 457 kilos, porque el tratamiento de la aspersión fue bastante complicado con el tema del barro, y porque tal vez ya el ganado venía gordo en el momento que lo metimos. Pero sin duda, este año, específicamente, comparado con los otros primeros trimestres del año, del 2017 y 2016, fue mucho mejor. Te agradezco, no lo había visto. Y ahí te hago la otra pregunta. Trabajando en un corrido 5 o 10 años en corrales de engorde, a ti te pasa esto cada 2 o 3 años, que el año seco, no llueve, andan bárbaro, y el productor lo haces invertir, y invierte, ustedes dijeron un monto de dinero, tú lo explicaste con X gramos de diferencia, eficiencia de conversión, y pasan 2 cosas, que a veces es seco y andan bárbaro, entonces te cuestionan el tema, y lo que normalmente pasa es que terminas la sombra y hay un viento y te las vuela. Entonces mi pregunta es, tú como Marfrig, ¿qué haces? Nosotros como Marfrig hace 7 años que tenemos los corrales y no tenemos sombra de ningún corral. Entonces, es una respuesta bastante contundente. La inversión en eso, para hacerlas bien y para que venga el viento y no te las vuele, no sé cuánto, implica mucha plata, ¿no? mucho dinero. Por eso tomamos la opción de decir, bueno, mitigar estrés calórico con la aspersión, que es una inversión mucho menor, porque el agua la tenés igual, porque llegas con el agua a los bebederos, y específicamente porque lo que no podemos ver es un bienestar animal complicado, específicamente, y con la mano en el corazón, cuando viene una visita europea. No le podemos mostrar ganado que se está muriendo de calor, entonces hay toda una parte comercial que se involucra en el tema, por la cual precisamos la aspersión. Por estos datos, capaz que la aspersión tampoco es necesaria, pero tampoco es necesaria económicamente. Seguro no es necesaria para el manejo de gente. El manejar gente prendiendo regadores todos los días y apagando regadores es una tortura, ¿no? Y eso es un tema que son 5 pesos aparte. Me parece que la aspersión, si nosotros aprendemos a manejarla bien, y por eso insisto en el tema, y por eso era uno de los comentarios finales, puede llegar a ser una buena medida para poder ir en un camino intermedio de lo que tú planteas. Bueno, está. Cada 2 años tengo un problema, o cada 3 años tengo 2 años problemáticos y uno no problemático. Cuando le hago invertir al productor en sombra o en lo que sea, viene al año siguiente seco y soy el malo de la película porque le hice invertir en una cosa que no tiene sentido. Pero parecería que la aspersión es una inversión medianamente reducida y que ayuda a mitigar esas cosas. Tenemos que aprender a usarlo, que es en lo que estamos. Creemos que en los corrales generales, perdóname, lo hemos utilizado correctamente, pero sin duda hay mejoras, ¿no? Y ahí tengo dos preguntas más. Creo que estos ensayos había que se las mandarse lleva a hacer todas mínimo. Álvaro las preguntas. No, dale, que no hay más, dale.
¿Hay alguna otra pregunta? Tenemos otra más. Dale, Álvaro, con la última y vamos a... Creo que estos ensayos hay que mandárselos al Ministerio de Ganadería, porque van a los corrales, te visitan y te cuestionan si no tenés sombra. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el cuestionamiento? Uno. Y después lo segundo, si tenés evaluado el costo de la aspersión por animal. La parte del ministerio te la dejo a vos. La parte del costo, la verdad que es ridículo, ¿no? Porque nosotros, el bombeo del agua es una cosa muy baja y la parte de la mano de obra es muy baja. Lo que es caro es el mantenimiento del corral después. Hay que sacar todo el barro ese, limpiarlo, etc. De cabeza no tengo el número de cuánto es el costo ese, pero sí tengo evaluado que frente a estos datos cuánto podría utilizar esa plata que me ahorro limpiando el corral y sumándole la mayor ganancia diaria que me aportaría la sombra, y tengo costos de construcción de sombra de más o menos $20.000 por corral, bien hecha, con chapa, con cerchas bien hechas, etcétera, para un corral de 200 animales, y precisaría más o menos 4 años en recuperar la inversión, entre las dos cosas combinadas. Y es una inversión que hay que hacer a 4 años. Si es que los 4 años realmente tienen estrés calórico, entonces es un tema. Gracias. Tomamos 2 preguntas finales, una ahí. Valentín, buen día. Muy buenas las 2 charlas, muy claras. Y 2 cosas, 2 preguntas, comentarios. Viste que cuando se ponen las sombritis, debajo del sombriti a veces se hace un acúmulo de vapores con olores y mucho amoníaco, muchas moscas. ¿Lo has visto? ¿Qué apreciación te parece eso? Y después, por ejemplo, este año, este abril, se dio una particularidad que a veces no había tanta temperatura, pero la humedad ambiente era tan alta que eso provocaba el estrés de los animales. Entonces, también la pregunta es si cuando vos haces aspersión, si no aumentás esa también la humedad y al final termina siendo más de lo mismo. La contestamos a media con Pablo y con Giorgetti, ya me parece, pero es una de las dudas más grandes si la humedad relativa no la aumentamos haciendo aspersión todos los días, aunque sea media hora. Es una de las dudas mayores de ese tratamiento modificado de esa forma. Entonces, sí, la aspersión sin duda levanta la humedad relativa de la zona donde están los animales, y por eso digo que si es en un corral más grande, los animales tienen la opción de estar en un lugar más seco o menos seco, y con eso probablemente cambies las condiciones. Por eso digo que hay que aprender a utilizar la aspersión. Y sí, sin duda lo de la humedad es lo que genera el índice de estrés calórico, el ITH. Si no combinamos la temperatura con la humedad, no llama nada. De repente tenemos 26 grados de temperatura, pero tenemos 70% de humedad y da estrés calórico. Con respecto a la mosca y los olores y no sé qué, la altura de la sombra es todo un tema, la orientación de la sombra es todo un tema. En la foto se mostraba que la orientación era este-oeste siempre, y con eso creo que lo controlas bien, pero Pablo sin duda ha trabajado mucho más con sombrites y tiene más comentarios. Sí, sobre las 2 cosas que tú comentaste, lo de la aspersión es así. Probablemente la variabilidad en el resultado estuvo asociado a la variabilidad también en el viento en esos días que se aplica la aspersión. Uno lo ha visto en otros lugares del mundo, la aspersión junto a ventiladores, sobre todo en tambos estabulados, en donde esa humedad que uno genera, si no la enfría, con los ventiladores puede jugar en contra, ¿no? Entonces probablemente la variabilidad en los resultados que presentó Valentín en el tratamiento de aspersión, la veo que esté asociada a la variabilidad en el viento de esos días y qué posibilidad haya habido de enfriar esa aspersión, pues si no se llama lo que en algunos trabajos de estrés calórico han mencionado como un efecto sauna que se produce solo con la aspersión. Y con respecto a esas condiciones que se generan debajo del sombrite, sí, es así, requiere limpiezas diarias, y yo me inclinaría tal vez por una orientación
en nuestras condiciones de veranos húmedos, más bien norte-sur del eje principal. Capaz que estamos perjudicando o perdiendo algo de sombra por la trayectoria del sol, pero estamos aumentando el sol debajo del sombrite, que a los efectos de lo que tú mencionabas es importante desde el punto de vista del secado y la areación de ese ambiente más húmedo. Gracias, Pablo. Una pregunta más ahí, creo que después venimos con Fabio. Adelante, por favor. Por favor, con el micrófono así. Gracias. Buenos días. Felicitaciones por ambas presentaciones. Quería preguntar si en el caso de la aspersión, que tú comentabas lo dificultoso por el tema del personal, si no se puede automatizar de forma de que haya un determinado horario y cuando se da determinada condición de temperatura y humedad funcione solo, o un control remoto, no sé. Es decir, pienso que hoy en día eso se tendría que poder resolver. Y lo otro que no se ha comentado, el tema de la conveniencia de generar sombra natural, sombra con árboles, con monte, con forestación o con pequeños rodales en los potreros, de tener una sombra natural en lugar del sombrite o las sombras con chapa, que es muchísimo más costoso y no es viable económicamente. Gracias. Lo de la aspersión, arrancamos así y después cambiamos. Sin duda hay aparatos para poder hacerlo, ¿no? Sin duda. Es más, este último año colocamos unos aparatos que automáticamente prenden y cortan, no a control remoto, pero sí prenden y cortan. Uno simplemente modifica cuánto tiempo tienen que estar prendidos y con eso se ajusta la prendida y la apagada. Son condiciones que no son las mejores para cualquier aparato de esos. Normalmente esos aparatos están pensados para jardines y no para este tipo de situaciones. Entonces, el sol constante, la lluvia constante, porque le está regando arriba, siempre tienen pérdidas, no son las mejores. Sin embargo, este año se la bancaron bien los aparatitos y funcionaron bien. Tiene un panel solar y funcionaron bien. Para manejarlos a control remoto, lo que encontramos nosotros, tal vez hay que buscar más, es que se precisa Wi-Fi por todos lados y que el aparatito esté conectado al Wi-Fi, y para eso precisa una red eléctrica, y llevar electricidad a todos los corrales es una complicación. Tal vez hay aparatos que pueden funcionar y estoy seguro que se van a desarrollar. Lo que sí está simplificado es que justamente que lo pueda prender un aparato automático y apagarlo el aparato automático. Eso no quiere decir que el día que no hay que prenderlo, el aparato sepa que no hay que prenderse. Entonces, en ese momento habría que ponerlo. Pero tuvimos la experiencia de que el aparatito puede controlarse solo y puede funcionar solo, sí. Segunda parte para Giorgetti y para... En cuanto a la sombra natural, también tenemos trabajo. Juan después va a estar presentando algo. Y bueno, es lo mismo, es recomendable la sombra natural. El tema que algunas veces, bueno, en el corral es bien complicado, ¿no? Porque yo vi algún corral que tenía sombra, pero sobre todo los árboles después con todo lo que es el estiércol y todo eso terminan muriendo. Incluso nos pasó a nosotros, yo trabajo en ovinos y hacíamos los encierros abajo de los montes de eucalipto y después terminan muriendo los eucaliptos por la orina y por el heno, sobre todo el eucalipto, que es más sensible. Pero sí, es bienvenido la sombra natural, nosotros lo estamos fomentando, pero algunas veces es un tema de tiempo, ¿no? Necesitamos, uno va y la instala la sombra artificial y ya la tiene, pero la sombra natural tenemos que fomentarla y tenerla disponible, sobre todo en las condiciones más de pastoreo, anda muy bien. Y bueno, y es lo que estamos tratando de fomentar, que todos se planten más árboles y justamente buscar cuáles son los árboles de mayor crecimiento y que soporten justamente las condiciones también, las condiciones climáticas, ¿no? Que el tema de los vientos, el tema que no se quiebren, y bueno, en eso estamos trabajando en eso. Pero sí, los efectos de la pregunta tuya es tan buena una como la otra. Lo único que es más en condiciones de pastoreo, en condiciones de corrales no, es inviable casi. Gracias, Georgia. Vamos al último comentario de Fabio.
Casi me sacaron la pregunta ahí, pero esta va para Pablo. Dijiste, trabajé un pool de ensayos, todos los grandes mensajes. Primera pregunta, la diferencia que se obtuvo entre sombra natural versus sombrite, ¿no? Por lo menos en ganancia de peso, y algún comentario tuyo con respecto a la base de alimentación, porque usaste campo natural versus sorgo, etcétera, que valga la pena desde tu punto de vista hacer mención. Gracias. Sí, respecto a la primera pregunta, en un par de años evaluamos sombra natural versus sombrite. No encontramos grandes diferencias a nivel de ganancia de peso. En términos productivos, las dos fueron similares, superiores al testigo al sol. Sí hubo más diferencias en lo que eran los indicadores de bienestar de los animales. Por ejemplo, la tasa respiratoria fue menor a la sombra natural que bajo el sombrite. El tiempo de permanencia bajo la sombra fue mayor en la sombra natural que en el sombrite. En los indicadores asociados a bienestar de los animales sí hubo diferencias, no tanto en la productividad, si bien no era una comparación justa en el sentido de que en el sombrite asignamos 4 metros cuadrados por animal para todos los animales del grupo. La sombra natural era un espacio bastante más amplio, donde no había capaz esa competencia por el espacio que generalmente se produce en el sombrite, donde uno ve un porcentaje de los animales que se mantienen al sol alrededor, pero no entran. Sin duda, pensando en el largo plazo, la sombra natural o estructuras más fijas o robustas, más que fijas, robustas de sombra, incluso que pudieran movilizarse, sería lo ideal. Hoy con los sombrites es lo que pasa, que duran un verano o la mitad de un verano y hay que estarlos arreglando, pero es un costo de, si asignamos 4 metros cuadrados por animal, del sombrite son $2, $2.50 por animal del sombrite en sí mismo. Luego los costos de estructura que se diluyen en el resto de los animales. Y con respecto a la otra pregunta, en términos generales evaluamos 3 bases forrajeras: praderas, Sudan grass, campo natural. En general la tendencia fue la misma sobre las distintas bases forrajeras, ¿verdad? La superioridad de la sombra sobre el testigo. Yo creo que hoy por hoy los mayores problemas de estrés calórico muchas veces están asociados a verdeos de verano, pero más a problemas de manejo del pastoreo, de cómo lo subdividimos, que generalmente ponemos el agua en un lugar que a veces que el animal ni se entera dónde está, a ese tipo de factores de manejo que presentaba en la primera diapositiva, que son la causa en gran medida de las muertes que ocurren por estrés calórico, ¿no? Fundamentalmente, no por el hecho que no tengan sombra, sino por el mal manejo del agua que hacemos. Y precisamente en un verdeo es más fácil aún manejar lo que puede ser un sombrite, el hacer una playa con agua, con sombrite, donde converjan todas las franjas de pastoreo. Pienso que tenemos que empezar a pensar en estructuras de ese tipo. Muchas gracias, Pablo. Gracias a los 3 por las preguntas. Gracias por las preguntas. Gracias, Álvaro, también a todos. Contacto con Iña La Estanzuela. Novedades desde la investigación agropecuaria.